el personal, la Francia que viviste, la Francia que llevas en el corazón, desde tus años de licenciatura, te graduaste en 1980, en pleno final del gobierno de Giscard d'Estaing, y casi la llegada, la transición a los socialistas, que debe haber sido toda una experiencia, ¿no? Sí. Pero bueno, ya comenzamos. Yo te quería preguntar, tú tenías 21 años cuando recibes tu licenciatura en Derecho. Eh, Sí, eh, sí, y, sí. ¿Y cómo vivías en París? ¿Tenías motocicleta y chamarra de cuero como todos los chavos de esa edad? ¿El liceo lo hiciste en Francia o no? No, a ver, déjame contarte. A ver, Eh, bueno, para empezar, soy el sexto de los hijos que tuvieron mis padres. sí, El único que pasó por el sistema educativo francés, porque pues mis padres finalmente se dieron cuenta que al estar cambiando de país con frecuencia, era el sistema que ofrecía mayores garantías de estabilidad y continuidad educativa. Entonces me meten a mí al sistema francés, a diferencia de mis hermanos, quienes sí estuvieron, pero menos tiempo que yo. Mis hermanos son del Patria, son del Instituto México, en fin, de claro. las muy buenos colegios de México de esa época. Y yo pues termino básicamente digamos, la primaria transcurre entre Ginebra y Roma, Ajá, la secundaria en México y la preparatoria en Atenas, pero todo en el sistema educativo francés. de acuerdo. Un poco como ahora los diplomáticos recurren a los liceos, ¿no? Porque eh, sus hijos llegan, si los trasladan, llegan prácticamente a darle continuidad a la currícula que tenían, ¿no? Además, en el caso de mi padre, siempre lo trasladaban en enero. Ajá, Llegaba yo a la mitad del año escolar y no representaba mayor problema, salvo, bueno, la adaptación personal, pero desde el punto de vista curricular, todo era exactamente lo mismo. de acuerdo. Y bueno, estando yo en preparatoria en Atenas, tenía yo una disyuntiva, pues, como todo el mundo la tiene. La primera era una gran inclinación por el teatro. De Y acuerdo. fue pensando en empezar una carrera de arte dramática que mi padre favorecía y que mi madre no favorecía tanto. De Pero acuerdo. tuve la fortuna de tener como profesor de historia en la preparatoria en Atenas a un hombre extraordinario que me despertó el interés no solo por la historia, sino también por la ciencia política. Entonces me empezó un poco a entusiasmar la idea de estudiar ciencia política y lo natural, lo lógico hubiera sido volver a México a estudiarla en el Colegio de México. En De ese acuerdo. época era la mejor carrera de relaciones internacionales, era la del Colegio de México. Pero quizás recuerdes que el colegio tiene la costumbre, la tradición de no abrir la carrera cada año. De acuerdo. Es cada generación. Cada generación o cada media generación, cada 2 años, pero antes era cada 4. Y cuando yo terminé la preparatoria, pues no tocaba que abriera la carrera. Y entonces me dejé seducir por la idea de venir a París a estudiar la carrera. Entonces, inició toda una negociación con mis padres. Mi padre dijo, bueno, muy bien, a mí no me parece mal, sobre todo porque además yo no tenía un nivel de griego moderno como para plantearme la posibilidad de estudiar en Grecia, la carrera. Y me dice, bueno, pero bajo una condición, no vas a estudiar relaciones internacionales. Eso es un cóctel, es un tutti frutti que eventualmente te puede servir más adelante. Si quieres que yo te ayude, o es derecho, filosofía o historia. Punto. Entonces, bueno, pues opté por derecho, por extraño que parezca, puesto que me formé como jurista francés, pensando, evidentemente, volver algún día a México. Con la suerte, sin embargo, de que
desde un principio aquí en la carrera te permiten tomar ya muchas materias optativas que te van orientando hacia donde quieres ir. Ya que terminé la carrera de Derecho, habiendo cumplido con lo que me pidió mi padre, pues ya busqué entrar a la Escuela de Ciencias Políticas, a Sciences Po. Sciences Po, sí. A Sciences Po, donde ingresé, y ahí hice un posgrado, una maestría en Relaciones Internacionales, y en paralelo hice otra en Derecho Internacional, aquí también, no en la Sorbona, en otra universidad, en Nanterre. Entonces, bueno, pues ya eso hizo que viviera en Francia más de 5 años seguidos y, y vivía pues como un estudiante, obviamente con ¿Dónde vivías? ¿En qué barrio vivías? Vivía primero en el Séptimo, cerca del Campo Marte, ¿De acuerdo? en un cuarto, y luego finalmente me mudé a compartir un departamento con un amigo en el 15, en Montparnasse. Y cuando terminé la carrera, tuve también la enorme fortuna de conseguir beca del gobierno francés. Era la época del gobierno francés, todavía nos daba becas en a mexicanos. Ahora ya no existe eso. ¿De acuerdo? Y eso me permitió pues prolongar mi estancia aquí y vivir pues años maravillosos. Entonces, oye, ¿qué leías? ¿Qué leías? Me queda claro, y tu padre tenía razón, que estudiar Derecho en Francia también es estudiar ciencia política, el enfoque, o cuando estudias Administración Pública en Francia, estudias Derecho, o sea, hay una interdisciplinaridad muy afortunada. En México estudias Derecho y la ciencia política está como aparte, ¿no? Sí. Creo, yo creo que beneficia muchísimo. ¿Pero qué leías? ¿Cuáles eran tus autores franceses favoritos? ¿Cuáles son tus...? Bueno, pero fuera de la carrera. Sí, desde luego. Pues mira, yo soy un apasionado de la novela francesa del siglo XIX de acuerdo. Y de principios del siglo XX. Leí muchísimo a Balzac, leí muchísimo a Stendhal, estoy releyendo El Rojo y el Negro en este momento, a Flaubert, por supuesto. Claro. Pero en esos años de estudiante, creo que donde los autores que más conocí fueron a toda la playa de novelistas católicos de principios de siglo, como François Mauriac, como Henri de Monterland, el teatro de Henri de Monterland. Un poco, sí, yo diría más o menos ese mundo de la novela de antes de la guerra, o incluso poco posterior a la guerra, como Romain Gary, o Romain Gary también. Leí mucha novela, poesía también, de tanto en tanto, pero realmente, sobre todo novela. ¿Paul Claudel te interesó? Mira, Paul Claudel menos, quizá también por una cuestión de marcar diferencias con mi padre, porque para él fue muy importante. De acuerdo, sí, claro. Fue muy importante. Es más, esto te lo cuento porque es una historia fascinante. Mi padre, cuando era estudiante de Derecho en Guadalajara, tuvo oportunidad de venir a Europa y él, con un grupo de estudiantes católicos, seguramente patrocinados por alguna institución católica de Jalisco, vino con el único propósito de ir a Bruselas a ver a Paul Claudel, que era embajador de Francia en Bruselas, claro, para preguntarle si en su opinión era compatible una carrera diplomática con una carrera de intelectual. Y necesitaba la bendición, literalmente, de Claudel. ¡Qué bendición! Y bueno, entonces Claudel lo recibió. Tengo aquí en la embajada la fotografía de Claudel que le dedicó a mi padre en latín. ¡Qué maravilla! Y donde le dice, claro, siga mi ejemplo, yo soy diplomático y mi trabajo me apasiona, pero me doy mi espacio para seguir mi vida intelectual y para seguir produciendo. Y eso lo siguió mi padre al pie de la letra. Y no hay lugar por donde haya pasado
donde no haya regresado con alguna obra vinculada a ese lugar. Digo, claro. El ejemplo de Italia, donde regresó con su obra sobre Dante Alighieri, Claro. los 5 años que estuvimos en Roma. Entonces, no, Paul Claudel conozco desde luego las obras de teatro más importantes, pero tengo menos fascinación por él, quizá también porque quise marcar distancia con lo que le gustaba. Había que matar a Paul Claudel, pues. Exacto. Oye, Juan Manuel, ya me queda claro. ¿Y el teatro, cómo vas al teatro? Tienes mucho trabajo como embajador de México, pero ¿a qué teatro? Pues mira, donde hay lo que me gusta mucho evidentemente el teatro clásico, sí. Pero la Comédie Française no tiene cada año en su programación las obras de Molière, de Racine o de Corneille. Este año en el Teatro del Odeón van a estrenar el próximo mes La Ifigenia de Racine, pero no creas que es con la frecuencia de antes. Hay mucho teatro contemporáneo, obviamente, mucho teatro experimental, pero bueno, lo he logrado. Vi, por ejemplo, hace un par de años Lorenzaccio, que es una de las obras que más me ha impactado, Lorenzaccio de Musset. Sí. Hace poco volví a ver El malentendido de Camus en un teatrito cerca del Luxemburgo. En fin, pero mira, lo que hoy en día, lo que pasa es que cuando yo era estudiante probablemente el teatro ocupaba un lugar más grande en la vida cultural. Hoy hay tantas cosas. Bueno, y más oportunidades también, porque más oportunidades, voy mucho a conciertos, las exposiciones que son ahora ya volviendo a empezar, en fin, pero bueno, sí, procuro ver qué hay en cartelera durante la temporada de otoño-invierno. ¿Y hasta dónde recuerdas? ¿Qué idea se tenía de México cuando estudiabas, cuando tus 20 años? ¿O no había idea o no? Sí, quizá fue una época, los años 70, fue una época en donde México estaba mucho más presente en el imaginario colectivo. De acuerdo. Una época en donde pues, las letras mexicanas tuvieron una gran importancia aquí. Yo diría que acaso fue una época más rica. No digo que hoy en día no haya un gran interés por lo que se hace en México, pero los años 70 fueron años privilegiados. Ahora estamos hablando ya del boom, ¿no? De García Márquez, de Cortázar, de Carpentier, de Vargas Llosa, de Fuentes. Fuentes Fuentes vivió aquí a mitad de los 70. Y de Octavio Paz, que yo creo que es el mexicano sí. O latinoamericano con Cortázar quizá, de mayor y más continuada presencia en París. Sí. Fernando del Paso también. ¿Trataste a Paz en París? No, porque cuando yo llegué, él ya no estaba en París. De acuerdo. Ya no estaba. Llegué poquito después de que se fue Carlos Fuentes. Pero bueno, la huella de Paz evidentemente continúa y continuará. ¿Quiénes son bueno, me queda claro que Paz llegó en la segunda posguerra, quizás sea por ello el intelectual desde mi punto de vista más despegado del logro filantrópico, como lo llamó él, porque se va propiamente después del cardenismo. Sí. Y se va a iniciar una ruta intelectual muy rica, conoce prácticamente a todos, ¿no? A Cioran, a Costas, en fin. Con los únicos que no tuvo, hasta donde he leído, contacto fue con Beauvoir y con Sartre, que de hecho hay una anécdota, no sé si tú la sabes, es una anécdota, en fin, que llegó a platicar Fernando Sabater, me la contó a mí.
platicando con Octavio Paz, le cuenta una enojosísima anécdota con Sartre. Paz acaba de llegar a París con su Laberinto de la Soledad en manuscrito y con el manuscrito de Libertad bajo palabra, que va a terminar ahí en el salón de tu embajada, ese salón que tienen dedicado a Octavio Paz, que es una especie de sala de exposición. Ahí terminó estas dos obras. Sí. Simón de Beauvoir acaba de venir a México con su novio americano, con Nelson Algren, y le lleva de regreso un regalo a Sartre, a su amor necesario, ¿no? Y muy entusiasmado con el regalo, un día Sartre le llama a Paz, que está en la embajada que tú encabezas, como agregado cultural, y le dice, venga a mi casa, ¿no? Pues era el mexicano de referencia. Y cuando llega Paz ahí, pues a la Rue Napoleón, en Bonaparte, entra, oye música ranchera Paz cuando va a ingresar a la casa de Sartre y le dice, lo abraza, entrando, va Paz con sus libros, ¿no? Piensa que va a hablar con el gran intelectual de la época, ¿no? El gran gurú existencialista. Lo abraza, estaba en bata, un poco en copas, yo creo, lo abraza y está cantando al fondo el joven José Alfredo Jiménez y le dice a Paz, ¿verdad que este es el gran poeta de México? Entonces se retira, dice, bueno, estaba que se retira Paz, ya ni le contesta y jamás, de los jamases, volvió a tener contacto. De hecho, cuando muere Sartre, Paz le dedica un artículo titulado Memento, que inicia diciendo, este hombre en realidad tenía una cara rara, es más, no tenía cara, no tenía rostro, ¿no? Así de cruel, pero bueno, es una anécdota, Juan Manuel, ahorita pasamos ya al plano de la perspectiva de los planos históricos y de la cooperación y de todo ese gran trabajo que tú estás haciendo por la cultura mexicana y por el Estado mexicano en general. Pero de la comida francesa, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que más te gusta? Supongo que el gusto se modeló desde los restaurantes universitarios de tus años mozos, en donde había una comida muy ralita y muy de bueno, sí. No. Y de papas y de eso, ¿no? No creas que, bueno, por esos años iba yo a muchos restaurantes, evidentemente, salvo el restaurante universitario. Pero bueno, tuve la fortuna de conocer muy rápido franceses y que me invitaban y bueno, muy rápido aprecié la cocina francesa. Hoy puedo decir que con la mexicana es la que más me gusta. No hay nada que no me parezca atractivo. Pero lo que más me gusta es el culto que tienen los franceses por su cocina. El culto que tienen por su cocina y por el ritual de comer. Y es algo verdaderamente extraordinario que no experimentas en otros lugares del mundo, ciertamente no en Estados Unidos. El respeto que hay por el momento de la comida o de la cena, en fin. Probablemente el único momento del día que no les importa mucho es el desayuno. El desayuno tiene poca importancia, porque además las mañanas son muy cortas, comes muy temprano, como sabes. Y la crisis que hemos vivido ahora, la crisis sanitaria, me confirma todo lo que había visto y entendido antes. El hecho de que el gobierno, en este momento que está rebrotando la epidemia, esté considerando volver a cerrar restaurantes y bares, es probablemente lo más complicado que deba enfrentar el gobierno, porque los franceses lo viven muy mal. Y en el verano, en donde se puede decir que el virus se fue de vacaciones, junto con los franceses, yo
yo viajé, digo, tomé mis vacaciones aquí en Francia, te puedo garantizar que en ciudades tan turísticas como Avignon, Arles, este tipo de ciudades, en Provenza, los museos, las iglesias, los monumentos tenían una frecuencia de probablemente un 30% respecto de lo que podría haber sido la normalidad. Obviamente no había turismo americano, no, estadounidense, no había turismo chino. Eso explica en gran parte. En cambio, los restaurantes, no había manera de encontrar una mesa si no reservabas a veces con 3 días de anticipación. Y eso es algo que la vacación del francés, más allá de una excursión o de meterse al mar, etcétera, gira alrededor del momento de la comida, de la copa, de la cena, del aperitivo. Claro. Y es algo que bueno, es parte consustancial del arte de vivir a la francesa. Y si no lo ves y lo vives, simplemente no lo crees. Es algo que va más allá de una experiencia que puedas relatar. Hay que verlo, hay que ver el respeto que tienen por el ritual. Jamás en Francia te darían algo de comer en un plato de plástico. Es algo y que se reproduce obviamente al interior de los hogares franceses. Sí, el hecho de que cada día el francés va y compra lo que va a consumir. Y no solo porque tiene una cocina pequeñita y un refrigerador pequeñito, pero busca lo del día, lo fresco y lo que realmente va a consumir. La noción de ir a un supermercado a comprar comida para 3 semanas es simplemente no existe. Oye, la presencia de nuestra comida y de nuestras costumbres, desde luego antes un poco del COVID, la presencia de la gastronomía mexicana como tal en Francia, en París en particular, ¿cómo ha sido? ¿Es realmente como la pintan o andamos en puros nachos y No. Los franceses saben la diferencia entre la comida Tex-Mex y la comida mexicana. Y cada vez hay mejores restaurantes y chefs que han tenido experiencias, intercambios con México. Estamos en este momento justamente en un festival gastronómico que duraba 1 mes y medio, con experiencias muy interesantes. Pero yo te diría que todavía por el culto que tiene el francés a su propia comida, a diferencia de ciudades como Nueva York o Londres, pues no es muy fácil encontrar en tu barrio un buen restaurante chino, un buen japonés, un buen vietnamita y un buen mexicano. No digo que no los haya, pero tú no podrías pasar 1 mes en Londres sin toparte con un muy buen restaurante indio. No, bueno, pero sí. Sí, o en Ámsterdam, la comida indonesia, por ejemplo. Nueva York, ni se diga. Aquí no. Puede ser incluso hay cierto ensimismamiento del francés, y yo lo veo cuando invito a comidas a la embajada, que tengo que cuidar mucho que los sabores no sean demasiado elevados. Fuertes, ajá. Hay que cuidar porque son por ejemplo, lo veo con los desayunos. Yo ya desistí de hacer desayunos con huevos y frijoles, simplemente los dejan. No entienden que a esas horas uno pueda comer unos huevos rancheros. Entonces, hay un descubrimiento, y sobre todo el que ha ido a México regresa con otra visión. De acuerdo. En fin, ya el mole gusta mucho, pero no tiene todavía la gastronomía mexicana el lugar que tiene en otros lugares del mundo. En cambio, el tequila, el mezcal, ya fueron totalmente adoptados. El tequila y el mezcal se consumen como si fuera Calvados y Armagnac. Claro. ¿Sí?
Y es Y hay una presencia impresionante. Y entre los jóvenes el mezcal obviamente está muy de moda. de acuerdo. Y bueno, y también Frida y el Día de Muertos, y, ¿no? Sí, sí, Hay sí. cierto estereotipo que estamos exportando. Sí. Juan Manuel, de los artistas nuevos, de más contemporáneos, de los escritores, ¿quiénes tienen presencia en Francia? ¿O nada más estamos en los museos, en las colecciones, en las bodegas del Pompidou, con Diego Rivera? No. Digamos que hay varios niveles. Tú te vas, por ejemplo, a grandes casas editoriales como Gallimard. Bueno, pues Gallimard tiene pone un gran énfasis en sus traducciones de la obra de Paz y de Fuentes, y probablemente no se aparta mucho de los clásicos. Yo he visto, de verdad, creo que hay un desconocimiento todavía de otros grandes clásicos mexicanos que han sido traducidos, pero que no encuentras fácilmente, como Reyes, como Alfonso Alfonso Reyes. Reyes, te iba a decir Alfonso Reyes, sí. Además fue embajador aquí, dejó una gran obra, incluso relacionada con Francia, con sus recuerdos de su estancia aquí. Pero los franceses son extraordinariamente curiosos, la curiosidad intelectual es realmente una característica francesa. Hay público para todo. El año que yo llegué aquí, en 2016, México fue invitado de honor del mercado de la poesía en la Plaza Saint-Sulpice. Sí, Y sí, sí. vinieron poetas contemporáneos que generaron muchísimo interés. Se publicó una antología de poesía mexicana contemporánea, y recuerdo que se comparaba esa antología con otra de los años 60, que también había tenido muy buena acogida. Hay de todo. Yo creo que toda la literatura contemporánea mexicana, dependiendo de los públicos, pero tiene su cauce. Y yo lo pude ver también en 2009, cuando estuvo México en el Salón del Libro. Salón del Libro, sí. En 2009, realmente había un extraordinario interés por México. Que Philippe Ole fue el curador del salón, si mal no recuerdo. Philippe Ole fue justamente el que compiló esta antología de poesía. Sí, él era de los patrocinadores del Marché de la Poesía. Philippe Laprune sigue siendo un gran referente para cualquier casa editorial francesa, que al momento de decidir si traduce o no a tal o cual autor mexicano le pide opinión. Y afortunadamente Philippe vive en México, tiene desde hace muchos años, y tiene pues está realmente muy inmerso en la cultura. Es como el puente decano entre las dos culturas literarias, digamos, ¿no? Exacto. Oye, fuera de París, la presencia mexicana, ¿cuál es la región en la que está más presente México, o en donde México es muy estimado? Estuvimos juntos contigo, estuvimos en Lille el año pasado, en el Festival del Dorado, y bueno, el montaje de esos alebrijes gigantescos daban cuenta de un atractivo muy grande sobre México, una región. ¿Cuál es la región que en este momento estaría más identificada con México? Estoy pensando un poco. Hay una historia que escribió para el CIDE Jean Meyer, Sí. sobre los 200 años de relación entre Francia y México. Y ahí cuenta Jean que poco después, o en torno del medio siglo, Jean dice, bueno, las relaciones entre Francia y México fueron siempre muy complejas, pero muy provechosas. Dice, en torno de la intervención traumática de Napoleón III en México, está también la llegada de los que van a ser los banqueros, ¿no? Los nuevos banqueros en México, y los comerciantes. Por cierto, John habla de una emigración muy fuerte en ese momento de Le Barcelonet,
estos franceses de arriba de Aviñón, que vinieron en un buen grupo a México, entre los que se encuentra la familia de nuestro, de nuestro actual canciller Marcelo Ebrard. Los Ebrard, el bisabuelo del canciller, vino entre los Barcelonet que abrieron los cajones de ropa, que después fueron el puerto de Liverpool y toda esta historia. ¿Qué región de Francia está más apegada a México o eso ya no existe, no se puede establecer? No, sí, mira, a ver, qué bueno que mencionas a Barcelonet porque es realmente, es realmente emblemática la presencia mexicana en Francia, todavía al día de hoy. Yo he ido ya varias veces. Con decirte que el mejor hotel de Barcelonet es el Hotel Azteca. La plaza principal de Barcelonet es la Plaza Valle de Bravo. Wow. La avenida más transitada es la avenida Porfirio Díaz. Wow. El barrio más catrín es el barrio que se llama de las Villas Mexicanas, porque son las casas que se mandaban construir los franceses una vez que habían hecho fortuna en México. Se mandaban a hacer unas casas muy parecidas a las casas de Guadalajara de principios de siglo, con su porche para tomar el fresco y ver lo que pasa en la calle. Y en Barcelona hoy en día, y es algo increíble, sigue habiendo mucha comunicación con México en ambos sentidos. Las familias que salieron de Barcelona hace más de un siglo siguen en comunicación con sus parientes de aquí, y sigue habiendo intercambios, no solo de tipo educativo. Los franceses de México siguen mandando a sus hijos a pasar una temporada aquí para afianzar el francés o lo que quieras, pero sigue habiendo incluso matrimonios en ambos sentidos, que es algo muy, muy interesante. Tienen un buen museo que acaba de ser remodelado sobre la historia de esa inmigración. Entonces, pues te topas con todos los apellidos que hoy ves en México, desde luego Ebrard, pero también Renault, los Bremont, que son los del Palacio de Hierro, o Liverpool, ya no me acuerdo. Liverpool. Sí. Y realmente tienen mucho orgullo de ese origen, al grado que celebran 2 veces al año festivales de cultura mexicana. El primero es en agosto, se llama las Fiestas Mexicanas, donde llevan grupos de música y lo que pueden conseguir. Y desde hace 3 años iniciaron también su Día de Muertos, con su desfile como el de la Ciudad de México, bueno, en formato reducido. Pero bueno, la relación es muy fuerte y realmente mal haríamos en no fortalecerla. Dicho esto, Barceloneta está muy lejos de todo. Es una ciudad muy aislada, muy apartada. No hay un tren que te lleve directamente a Barceloneta. Hay que hacer varias escalas. Lo más sencillo es llegar a Marsella en avión o en tren, y luego emprender 3 horas de carretera en la montaña. Pero yo creo, al cabo ya de los años que llevo aquí, que la presencia de México en Francia está muy bien extendida en el territorio. Y eso se debe ¿a qué? A que la comunidad mexicana, que no es la que tenemos registrada en el consulado tenemos registrado probablemente a 4,000 personas, pero según mi cónsul, no andamos lejos de 40,000, pero de personas que no se registran, por las razones que quieras, y que están muy bien repartidos, ya sea porque ha habido matrimonios mixtos, desde luego, pero muchos también, he descubierto muchos universitarios mexicanos, ya muy bien encarrilados, muy bien instalados aquí, en todas las ciudades. Probablemente por la cercanía con la hispanidad, Toulouse sea una ciudad quizá más socorrida por la comunidad mexicana y donde haya mayor presencia de México. También porque la nueva industria aeronáutica francesa jala mucha gente o manda mucha gente a estudiar a Toulouse
En Toulouse está la fábrica más importante de Airbus. Tenemos el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Toulouse, dentro de la Universidad de Toulouse. Entonces, bueno, y ahí hay la cercanía con España, probablemente ayuda. Pero no hay yo no diría que en Lille más que en Lyon o que en Burdeos, ¿no? No hay una. Oye, cambiando un poco, desde el siglo, después de la guerra de intervención, las misiones francesas arqueológicas empezaron a tener mucha importancia durante todo el siglo XIX. El atractivo que para los franceses representa el México prehispánico, desde entonces es muy grande y sigue siendo muy grande. Tú estás a unos días de la inauguración de la exposición de Olmecas y las culturas del Golfo de México. Sabemos que has trabajado mucho, con muchísima dedicación y entusiasmo en la generación de esta presencia de México, de la cultura mexicana, de la historia mexicana. Quería preguntarte dos cosas. Primero, ¿cuál es la historia de la exposición? ¿Y cuál es el significado de que todavía México sea con mucho admirado por las grandes civilizaciones, que creo que es muy importante, las grandes civilizaciones prehispánicas? Porque esto también nos ha llevado a un problema que también tú has enfrentado como embajador sistemáticamente, que es este problema de las subastas de las piezas arqueológicas nuestras, del tráfico de arqueología, digamos, robada o sustraída ilegalmente del país. Pero la pregunta central es, ¿qué significa cómo ves tú ese atractivo que representamos en términos de nuestra historia arqueológica? Y háblanos de la exposición, de la magna exposición que se abre el día 8 en el Quai Branly Jacques Chirac. Mira, si me permites una digresión, Enrique, yo quisiera primero decir que si algo caracteriza también a Francia es una afición por la cultura general, pero subrayo el general en la formación escolar, en la formación de un francés, la cultura general ocupa un lugar muy importante. El francés ve con mucho respeto al especialista, al experto en tal o cual disciplina, pero lo aprecia aún más si esa persona, puede ser un biólogo o un médico, tiene además una cultura general. Y dentro de esa cultura general, pues hay una fascinación en Francia por las grandes civilizaciones del mundo entero. Egipto sigue generando una fascinación. Tuvimos una exposición muy importante, los tesoros de Tutankamón, hace relativamente poco, en la Villette, dirección en la Villette, porque si no, no hubiera cabido la gente en cualquier otro museo tradicional, ¿no? Eso existe y es algo cotidiano, y es de las cosas que son más fascinantes cuando vive uno en Francia, ver cómo el francés en su vida diaria integra los productos culturales a su vida diaria. No hay esnobismo, no se trata de impresionar a nadie, forma parte de su cotidiano. Durante esta epidemia, los franceses consumieron dos cosas: comida, por supuesto, y libros. La venta de libros durante los meses de confinamiento rebasó todo lo que normalmente ocurre. En el verano se consumen muchos libros, ¿no? No, pero esto fue en la primavera, en un periodo donde la gente todavía no estaba de vacaciones. Además, estábamos confinados, pues estábamos trabajando. No era vacación. Luego viene el periodo vacacional donde en efecto salen, como bien anotan, los libros del verano, que hay que llevarse en las vacaciones. Y llega la rentrée, que es probablemente un término más francés de la vida diaria, es la rentrée, y están los libros de la rentrée. Entonces, no es esnobismo,
el francés consume industrias culturales. Las colas para entrar a los museos, a pesar de ahora, a pesar de todo. En este momento se acaba de abrir de nuevo el Museo de Arte Moderno después de un periodo de remodelación. Pasé por ahí antes de ayer, la cola iba hasta la esquina. Hoy se reinaugura el Museo Galliera, que está aquí junto a la embajada, con una retrospectiva de Chanel, de Coco Chanel. Voy a ir a dar una vuelta al rato, seguramente va a estar lleno. Y así. Entonces México es considerado como un país que aportó a la humanidad una o varias de las grandes civilizaciones del mundo. Yo creía, me equivoqué, creía que todavía nos veían simplemente como una curiosidad etnográfica, que nos colocaban en una categoría simple, que es algo que en efecto ocurrió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y he estudiado mucho el tránsito de las colecciones mexicanas de un museo a otro, y finalmente hoy el repositorio más importante de piezas prehispánicas de México es el Quai Branly. No es el único, pero es el más importante. El 85% de lo que hay en Francia está ahí. Pero recorrió una serie de lugares. Empezó en el Louvre y fue pasando por varios museos. Y en ese tránsito hubo una especie de reconocimiento del valor de estas civilizaciones a la par, al mismo nivel de las civilizaciones mediterráneas, de las culturas mediterráneas, no como algo de segunda categoría. Y no más tarde que ayer despedí al nuevo embajador de Francia en México, que vas a conocer muy pronto, un hombre muy culto, te va a caer muy bien, y la invité a la directora del Instituto de Altos Estudios de América Latina y explicó con lujo de detalle cómo el náhuatl y el maya se sigue estudiando en Francia, dentro de los estudios no solo de arqueología, en otras ramas del saber se le pide a los estudiantes que tengan por lo menos cierto conocimiento del maya y del náhuatl. Interesante. Es muy impresionante. Entonces, México, al igual que Egipto, al igual que las grandes culturas del mundo, pues ocupa un lugar muy especial. Digo, Perú también. Claro. Perú también. Entonces, ¿cómo nace esta exposición? Pues justamente con el ánimo de atraer después de un periodo en que no había habido una gran exposición de arte precolombino, el Quai Branly había tenido una dedicada a Teotihuacán, la ciudad de los dioses, luego tuvo una sobre los mayas, revelaciones de un mundo, de un tiempo sin fin, y una de mis primeras visitas cuando llegué aquí fue al director, al presidente del Museo del Quai Branly. Le dije, bueno, ¿cuál es la siguiente? Me dijo, mire, acaba de pasar la de los mayas, hay que dejar pasar un poco de tiempo, pero nunca o prácticamente nunca ha venido nada de la civilización olmeca a Europa. Tan sencillo como eso. Y empezamos a trabajarlo. Empezamos a trabajarlo y contamos afortunadamente con el apoyo inmediato de Diego Prieto, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se fue armando la exposición. La verdad es que fue una exposición que ya tuvo lugar en México, en antropología, sí. Pero aquí se cuidó mucho en poner énfasis en la civilización olmeca y en que que estuviera pensada para un público que en efecto no conoce a la civilización olmeca. Conoce a la azteca, por Jacques Soustelle, por ejemplo, la maya, en las ventas a las que aludes, están muy bien representadas las culturas de Guerrero, por ejemplo, de Colima, pero lo olmeca va a ser realmente un descubrimiento.
Ciertamente, creo que México debe hacer esto de manera regular, pero también promover que los franceses se interesen por otros periodos de nuestra historia. Y por eso a mí me tocó, y tuve la fortuna también de estar muy involucrado en la exposición de pintura en el Grand Palais en 2016, que iba de 1900 a 1950. Y en Lyon también, la que tuvo el título de Los Modernos, que estuvo primero en México, en el Munal, y luego fue a Lyon, Diálogos México-Francia sobre un periodo de la pintura moderna. Y eso hay que hacerlo, porque de otro modo, en efecto, la tendencia al cliché nos encasilla exclusivamente en lo prehispánico y en el folclore derivado de la fascinación por Frida Kahlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, se me ocurre ahora que hablabas de los estudiantes que trabajan con las lenguas originarias. ¿Qué están estudiando ahora los estudiantes mexicanos? ¿A qué van a Francia los universitarios mexicanos? ¿Cuáles son las disciplinas que predominan? Y en nuestros programas de cooperación, en los que también la embajada que representas está muy activa. O sea, hay mucho trabajo en la cooperación entre los dos países en materia educativa, en materia científica. ¿Qué está ocurriendo? El grueso de los estudiantes mexicanos, ¿qué estudian en Francia? El grueso y por lo menos los programas que patrocinan los dos gobiernos están desde luego enfocados a las ciencias experimentales y de manera muy clara a las ingenierías. Vienen a hacer posgrados en ingeniería, muy distintas ingenierías, pero eso es realmente lo más destacado y lo que promueven los dos países. Cada vez más hay una tendencia a promover formaciones técnicas, carreras cortas, carreras a las que puedes acceder sin tener necesariamente el bachillerato, o sin licenciatura, carreras cortas, a veces de doble titulación, se arranca en México un par de años, luego se continúa acá, porque, bueno, hay que adaptarse al mercado laboral y a lo que pide el mercado laboral. Pero te sorprendería ver también la cantidad de estudiantes que vienen, desde luego, a posgrados de ciencias políticas y de relaciones internacionales, pero también de filosofía, de letras, de filología, de antropología. Hay muchos intercambios también en antropología. De acuerdo. De todo. Yo he sido el primer sorprendido de encontrar científicos, mujeres, científicas mexicanas, trabajando en el Instituto Pasteur, por ejemplo. Una de ellas la conoce, la doctora Papi. Platícanos del caso de ella, porque me parece que en México no es conocida su experiencia. La doctora Papi es una líder en el campo de la investigación científica en Francia, en el mundo, yo creo. Platícanos de ella. Pues mira, ella vino a estudiar aquí, se fue quedando sin tener nacionalidad francesa, tuvo el gran mérito por la excelencia académica que tiene de haber logrado pasar todos los filtros universitarios para poder ser luego investigadora del mayor nivel, pero es una mujer muy discreta, vive en su mundo y que no necesariamente encontré a la primera. Me costó otra cosa. Realmente fui a buscarla porque quería yo, pues, saber qué hacen qué se estudia de México, cómo se ve a México en Francia. Y creo que ya he compartido contigo, Enrique, una iniciativa que tomamos en el Centro de Estudios Mexicanos de Toulouse, que fue hacer una investigación para ver quién estaba estudiando qué en este momento, hacer un anuario
un directorio, más bien dicho, un directorio de los mexicanistas en ciencias humanas y sociales. Esa fue la primera etapa. Ahora lo estamos haciendo para ciencias experimentales. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de ver no solo quién hace qué, sino también de ver si hay generaciones que vienen al relevo. Si a la hora de que se jubila, por ejemplo, en este momento se está jubilando el titular de la Cátedra de Arqueología Mexicana en la Sorbona, pues ver quién viene en su lugar. Y afortunadamente ya viene un joven profesor que está haciendo los últimos exámenes para que se le otorgue esta cátedra. Y para mí fue muy útil ver eso y entonces descubrir que hay entre los mexicanistas geógrafos, filólogos, no nada más arqueólogos, ¿no? O antropólogos, sino hay de todo, quizá menos en derecho, sin duda alguna, probablemente hay menos, pero los hay. Por ejemplo, el doctor Jorge Sánchez Cordero, el PAN, secretaria de Gobernación, hizo su doctorado aquí. Claro, sí. Sobre bienes culturales, precisamente. Jorge forma parte... Es una autoridad, Jorge, en ese tema. Claro. Jorge forma parte del Consejo de Diplomacia Cultural que tenemos entre la Secretaría de Cultura y la Cancillería. Nos beneficiamos muchísimo de su cultura, de su inteligencia, pero me debes dos respuestas. La de la doctora Papi, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es la importancia de lo que hace? Y para el final dejaremos, después de otra pregunta, si en tus años de licenciatura tenías moto, como todo, todo estudiante que se precie de serlo en París tiene moto y chamarra, y a partir del jueves ya está en el sexto distrito, en fin, ¿no? A ver, empezamos por la doctora Papi. Mira, ella tiene una... se ha dedicado mucho al estudio de los problemas vinculados al envejecimiento. Y tiene un campo de investigación muy importante sobre Alzheimer y todos los temas relacionados con el envejecimiento y la búsqueda de tratamientos. Es una línea de investigación que tiene en el Instituto Pasteur. Pero tiene también un marcadísimo interés por las nuevas tecnologías, por las posibilidades que abre la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el primer diálogo de diplomacia cultural que tú encabezaste, ella estuvo muy presente, no se apartó un solo momento, si te acuerdas, estaba ahí con nosotros. Pero realmente su línea de trabajo, su laboratorio, es sobre las cuestiones ligadas al envejecimiento. Ahora, haciendo un salto mortal, la motocicleta. ¿O te transportabas en metro? No tenía motocicleta, para serte muy franco. Nunca lo necesité, la verdad. Nunca lo necesité. De repente me prestaban una mobilette, que no es motocicleta. Sí, una bicimoto. Una bicimoto, sí. Una bicimoto. De repente un amigo me prestaba una mobilette, pero no, realmente andaba en metro y un día descubrí los autobuses y decidí no volver a tomar el metro. El día que supe manejar en autobús, bueno, pues todo, decidí ya no tomar el metro. Pero además, luego viví tan cerca de la universidad que realmente me iba andando, ¿no? A Sciences Po me iba andando, de Montparnasse a Sciences Po me iba andando. Algo que tendré siempre en mis recuerdos es que cuando por alguna razón estaba triste, porque bueno, pues la juventud es la edad también de las grandes tristezas, claro. La mejor cura era irme a caminar por la ciudad. Irme a caminar por la ciudad era la mejor cura por encima de cualquier otra. Y eso me sirvió mucho para el resto de mi vida. Al día de hoy, cuando no ando bien, me voy a caminar. Y se puede caminar en esa ciudad extraordinaria maravillosamente. Y cada vez más.
cada vez más porque hay una verdadera una guerra contra el automóvil de parte de la alcaldesa actual, que está cada día limitando más el espacio del automóvil en favor del peatón y del ciclista. Claro. Pues me gustaría extender la conversación de 1 hora, 2 horas más, porque en primer lugar, yo creo que cuando se vea esta entrevista, muchísima gente habrá aprendido tanto o más de lo que yo he aprendido de tu experiencia. Te agradecemos mucho. El día de mañana se comienza a proyectar la entrevista en nuestra plataforma digital diplomaciacultural.mx. Nos da muchísimo gusto que hayas aceptado platicar tan ameno como siempre y muy agradecidos de todo corazón. No, gracias a ti, Enrique, por haber pensado en mí, gracias por esta oportunidad. Concluyo diciendo que estar aquí es un privilegio de cada instante y estoy infinitamente reconocido con el gobierno de México que me envió y que me ha mantenido aquí. Ya voy a cumplir 5 años, que se han pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero afortunadamente con muchos desafíos, con mucho trabajo, un trabajo que, confieso, no conocía, porque yo nunca había estado en una embajada. Claro. Mi carrera siempre había sido de multilateralista y todos mis cargos anteriores habían sido en las misiones permanentes de México, en Ginebra, en Nueva York, en la OEA, en Washington, pero nunca en una embajada. Y me doy cuenta que es un trabajo riquísimo, variadísimo, pero donde sin duda alguna la cooperación educativa y cultural, en el sentido amplio de la palabra, ocupa más del 50% de mi tiempo. Hoy tuve la fortuna de comer con el ministro de Educación, es un gran amigo de México, y le dije, mire, nunca olvide que países como México somos la gran reserva cultural de Occidente. Y a veces se les olvida. Somos el continente más parecido a Europa fuera de Europa, el continente latinoamericano, y se les olvida. Un poco como se dice en inglés, they take us for granted. Y bien les vendría a darse cuenta que compartimos los mismos valores, lo hemos platicado a lo largo de esta hora, y que en este mundo tan convulso y donde hay tantos retrocesos y tantos cuestionamientos respecto de valores que uno hubiera pensado estaban perfectamente anclados. Los valores alrededor de los derechos humanos, por ejemplo. Hay auténticos retrocesos. Y Francia y Europa deberían pensar más en América Latina. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, querido Juan Manuel, querido embajador. Felicidades por tu trabajo. Gracias, Enrique. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto.